Todavía no salí al exterior. todavía no salí a la calle. Muy Están bien. los árboles de pie, algunas macetas caídas acá en mi zona. Cayó piedra a la noche en seco, Muy acá bien. ustedes saben que yo vivo en General Sí, Lagos, señor. cayó piedra en seco, así sin más, El hacía famoso 3 cayó minutos que piedra dentro sin del auto. llover. Cuando Exactamente, aparecía un pariente, exactamente. hacía mucho tiempo que no lo veíamos, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Pariente lo deseado, Además. básicamente. Y la piedra tampoco. Deseada, afortunadamente tuve el buen tino de haber entrado al auto media hora antes, más o menos. Epa. Pero después de mucho viento, bastante agua por lo que se ve. Pero bueno, uno tiene sueño pesado, si bien duerme poco, y eso hace que las tormentas pasen y uno no se entere demasiado. Muy bien. Bueno, ¿qué tiene para nosotros el día de hoy? Y ahí sonaban, vamos, las bandas de los redonditos, Patricio Rey, los redonditos de Ricota, ¿no? Y había alguna parte que decía en aquella época, en la década del 80, finales del 80, rajen del cielo, cuánto cuesta dormir tan custodiado. Y de alguna manera los datos que se conocieron ayer de esta nueva intervención, entre comillas, de parte del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, con la decisión de generar un, eh, identidades ficticias con agentes encubiertos en redes para que efectivamente puedan detectarse delitos. Y viniendo de Bullrich, la verdad que genera mucha preocupación, ¿no? Ujú. Y aquella advertencia, aquel pedido, aquella sugerencia de, del Indio Solar y Sky pidiendo que rajaran las bandas del cielo, bueno, tiene de alguna forma un cierto parangón con la necesidad de decir, bueno, ¿quién está detrás de las redes? ¿En qué discusiones nos enganchamos, entre comillas? Eh, para que efectivamente no aparezcan situaciones como la de comienzo de la gestión de Milei. Recordarás cuando fueron detenidos eh, tuiteros por insultar al presidente de la nación. Un presidente que no se cansa de, de jugar en el mismo sentido, algo que marca esa degradación institucional que vive la Argentina. Por lo demás, un gobierno muy complicado con la situación del dólar, que ayer efectivamente bajó algunos pesos, producto de una intervención muy fuerte de parte del gobierno. Hay algunos títulos en la mañana de hoy de los portales de noticias de los diarios que se empiezan a plantear hasta cuándo dura esta situación, y no hablamos de precisamente página 12, y el dato de la reunión de ayer de el presidente de la Nación con los representantes de la mesa de enlace, que si uno lee los distintos extremos de los medios que abordan la noticia, en realidad se queda a mitad de camino de qué puede haber pasado, ¿no? Hay una nota muy diluida en el diario de la Nación que da un poquito de vergüencita ajena de la forma que está escrita, que relata la crónica de lo que habría sido la reunión. Y si uno se toma el trabajo de leer al periodista Renú en página 12, va a haber una nota absolutamente diferente en cuanto al tono de lo que fue la reunión. A partir de allí, esperar al próximo sábado, si se quiere, a ver si efectivamente cuando se haga la inauguración oficial, y en principio el presidente de la Nación va a estar en esa inauguración de la sociedad rural allí en Palermo, se puede construir para los intereses de fundamentalmente de las patronales del campo que encarna la sociedad rural, algún mensaje de alivio o de mejora en una situación que efectivamente no es la mejor para el campo y que tiene como dato gravoso no solamente la situación de lo que sea la cuantificación económica, de cómo le va o no a los dueños de los campos, a los productores, a las empresas que están en el rubro, que representan el complejo universo de la actividad primaria de la Argentina, sino específicamente qué pueda llegar a pasar también con el INTI, con el INTA, con distintos sectores que tienen
el INTA obviamente más marcadamente definitiva la relación con el campo, y que en la reunión de ayer aparentemente cuando los interlocutores de Milei plantearon lo que representaría el cierre, por ejemplo, del INTA, el presidente no tuvo mejor idea que correr el eje a un tal Federico Sturzenegger, que está feliz de la vida de poder cerrar organismos del nivel del INTI y del INTA concretamente. Así que me parece que en términos nacionales eso es lo más importante, junto con la posibilidad, habrá que ver qué sucede allí en la Cámara de Diputados de la Nación, de ver si los sectores de la oposición logran una mayoría adecuada para insistir en los distintos proyectos que tienen veto o que tienen media sanción, que el gobierno ya ha anunciado que va efectivamente a insistir con la instancia de bloqueo político en todo aquello que tenga que ver con poner plata del bolsillo del Estado Nacional. Miguel, quiero volver acerca de la cuestión Patricia Bullrich y todo lo que se Sí, está hablando alrededor de este ejército, ¿no? De infiltrados y demás, pero también quiero hablar acerca de la cuestión de lo que se está dando en torno a periodistas, lo que ha sucedido con el señor Gordodán, como se lo denomina en redes sociales, y subir videos en una tanqueta. en una tanqueta, ¿sí, no? Hablar acerca de la persecución que se está dando con periodistas, el hostigamiento hacia mujeres y militantes. ¿Es una forma de tortura, de Yo, intimidación? ¿Por dónde va pasando? ¿Que hay que empezar a mirar, que hay que empezar a leer? Mira, me parece que lo que yo empezaría a prestar atención es que, o sea, digamos, recontra confirmado la situación de este neofascismo que representa este espacio político, hay que decirlo, hay toda una disquisición en el mundo intelectual que suele tener esta cosa de mirarse el ombligo, de si una categoría analítica tiene tal nivel o no lo tiene. Digo, si uno mira la historia de hace 100 años, de cómo surgieron el fascismo y el nazismo en Europa, y cómo se propagaron en la década siguiente, cómo se consolidaron políticamente, y mira los ejes por donde se construye esa idea de esa identificación de el enemigo, esa violencia, esa forma de eh, eh, poner en un lugar a determinado colectivo que con el nazismo eran los judíos, acá pueden tener distintos nombres, pero la esencia, la característica es básicamente lo mismo. A mí me parece que a diferencia de aquella etapa, en el caso de la Argentina hoy, hay otra institucionalidad todavía presente que el libertarismo no ha podido desmantelar, no tiene la estructura institucional el libertarismo para ir por ello actúa en redes de la manera que actúa, pero han empezado a aparecer una serie de denuncias, una serie de activaciones en términos institucionales que muchas veces no tienen efecto en el corto plazo, nos dejan sabor, si no a nada, a muy poco, a los que estamos efectivamente preocupados por esta situación, pero que en el largo plazo a estos personajes no necesariamente les puede salir gratis este tipo de actitudes. En el caso de Pacerini, que es el que vos nombrás, del Gordodán, por ejemplo, hay pedido de que efectivamente es médico, se le saque la licencia de médico a partir del rol que tiene que tener un médico, a partir de sus juramentos, a partir de lo que supone como actividad social, la de un médico, de que se le saque la licencia. Digo, podrá no pasar nada ahora, pero los escenarios políticos cambian, las mayorías cambian, las circunstancias, por eso las circunstancias cambian, por eso en política también hay que manejarse de alguna manera como en la vida, ¿no? Siendo respetuosos con los demás, si se quiere, no porque vos no lo quieras porque no te guste, sino por lo que puede ser el vuelto que la vida se encarga de darte. En política eso pasa más temprano que tarde, que en los términos vitales de una persona, pero también pasa. Entonces, el libertarismo está subido a un lugar del que el lugar le va a ser muy difícil volver y que le es muy difícil desescalar. Entonces,
te arman una campaña en redes, como la del otro día, violentando a cualquiera desde el punto de vista de lo que fue el resultado electoral, el resultado del Senado, y luego te aparecen 24 horas después subidos a una tanqueta. Un papelón, un verdadero escándalo, por el cual debería responder el ministro del área, pero no pasa nada, supuestamente. Lo único que sí, efectivamente, se han activado algunas demandas judiciales, e insisto, eh, habrá que esperar. Esto es largo y hay mucha gente comprometida que está dispuesta a jugar esas fichas porque, insisto, si se quiere, pecando de optimista, pero me parece que hay ciertas cuestiones de la institucionalidad argentina que aún no se han perdido, y esto no es de casualidad, y que me parece que a la larga estos personajes van a terminar teniendo de alguna manera un castigo, que dependen de un hilo, de una realidad política que hoy por hoy al gobierno le puede resultar, no sé si inocua, pero que no va afectándolo demasiado, pero que con otro escenario político este tipo de cosas no pasan desapercibidas. Miguel, aquí está jugando el campo. Ayer reuniones en la sociedad rural con Javier Milei, muy pocas expresiones con respecto a retenciones. En otro momento te paralizaban las rutas y demás. Y además queriendo jugar también con los gobernadores el día de mañana. Me parece que están presos de digamos, muchas veces nos tentamos con los escenarios o con los escenarios de análisis que nos resultan cómodos, ¿no? Digo, plantear ya en su momento en el conflicto del 2008, hablar del campo tenía sus bemoles, porque es una cosa lo suficientemente heterogénea como para hablar del campo por sí mismo, pero en aquel momento se confluyó las 4 organizaciones más importantes en un esquema común. Hubo en aquel momento un éxito político del que mañana se van a cumplir, Julián, nada más ni nada menos que, si no recuerdo mal, 17 Sí, años, señor. si no hago mal la cuenta. En ese contexto, digamos, el escenario hoy es totalmente distinto. Las organizaciones del campo no tienen necesariamente esa misma unidad de criterio. Me parece que son producto también de la misma atomización que aparece en distintos niveles de la sociedad y que la política cotidianamente marca. Lo que sí que ninguno tiene la fortaleza suficiente como para prevalecer sobre los otros y tratan de cada uno de ir acomodándose a un escenario que no es precisamente el ideal, ni mucho menos. Si uno mira la foto de hoy y atraviesa y lo pone con un bajo la trasluz, como hacemos, no sé, con una placa radiográfica, y lo cruza con lo del 2008, nuestro país estaría supuestamente estallado, producto de lo que está sucediendo hoy, de un gobierno que no ha cumplido prácticamente ninguna de las promesas que le hizo al sector de la actividad primaria en la Argentina. A mí me parece que Carlos Pino, presidente de la sociedad rural, con una relación muy directa con el gobierno nacional, trata de hacer equilibrio entre las demandas que fundamentalmente puede haber en los sectores de la sociedad rural. Digamos, recordemos que la sociedad rural no es solamente una entidad que contiene a los grandes propietarios, contiene a los propietarios, incluso a los más chicos, de determinadas zonas de la República Argentina. Y aparecen ahí demandas que, insisto, Pino no es necesariamente alguien que vaya a tener especial atención probablemente con ese sector, pero tiene que responder y trata de hacer ese equilibrio con un gobierno que tiene muy buen diálogo, si se quiere. Ahora, el resto de las organizaciones, la cosa no es tan así, también representan intereses difusos, y en este esquema, bueno, cada uno trata de agarrarse de donde puede. Si tenemos gobernadores que aún habiéndose sacado miles de millones de pesos, aún dudan efectivamente si plantarse o no frente al gobierno nacional, es entendible que determinados protagonistas de la actividad primaria de Argentina, frente a lo que pasa, frente a ese escenario, dicen, bueno, vamos a esperar, vamos a tratar de ver qué le podemos sacar
al gobierno. Y allí van, tratando de subsistir en lo cotidiano, en ver cómo se acomodan a un escenario que no es para nada halagüeño y que, insisto, si efectivamente se cruzara esta realidad con la de hace 17 años atrás y se aplicaran las mismas metodologías, nuestro país estaría estallado en las rutas, pero nada de eso sucede porque indudablemente el clima social es otro, porque en definitiva a lo que apuntan más allá de la ganancia que tenían en el 2007-2008 los, los sectores de la actividad primaria, eh, lo que había detrás era una situación de términos ideológicos que lo diferenciaba claramente del gobierno de lo que encarnaba Cristina Kirchner, y hoy hay un trasfondo de una coincidencia ideológica de lo que supone un gobierno y estas organizaciones. El problema es que el gobierno no está pudiendo sostener en términos reales de poder aquello que plantea en términos ideológicos. Y entonces ahí es donde entra el ver qué hacemos. Aguantamos, nos peleamos. Bueno, por ahora no hay un escenario para que nadie se corte solo, por decirlo de alguna manera. Tratan de ir aguantando los sectores de la actividad primaria hasta que la cosa mejore y por ahora vamos. No muy distinto, Julián, a lo que sucede, insisto, en amplios sectores de la política, que también, no digo que hacen la plancha, pero que en función de cuestiones de lo ideológico, de cierta rémora que había, de ciertos deseos, y que hoy no se están cumpliendo, miran para otro lado, como el perro que se mandó una macana y tiró el jarrón de la abuela y se da cuenta que viene el reto. Bueno, algo de eso está pasando con estos sectores y me parece que va a seguir así por un tiempito más la cosa, por lo menos hasta que se den los resultados de las elecciones en octubre, si es que el gobierno efectivamente logra mantener todo este tembladeral que hay en materia cambiaria en la República Argentina. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián, hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado